Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones. Hoy vengo a enseñaros Felcell Arbiter Marks, ¿vale? Es un juego que he encontrado en las rebajas de Steam, ¿vale? Juego de 2019, si no me equivoco, 2020, así que ya tiene unos añitos. Y bueno, es un juego estilo Final Fantasy Tactics, ¿vale? Un juego de estrategia táctica donde manejaremos un equipo de guerreros y con una estética así tipo cenital, en un mapa por casillas, ¿vale? Con una historia también parece muy adulta y demás. Así que vamos a ver qué tal, me ha parecido interesante. Dificultad preestablecida. Podrás cambiarla dentro del juego. Recomendado para jugadores con mucha experiencia jugando a RPG tácticos. Hombre, yo creo que veterano por lo menos, ¿no? Venga, vamos a darle ahí, a ver qué tal. Durante los días oscuros, siglos A, una bestia de otro mundo a la que llamaron las Fauces surgió, dejando nada más que ruinas a su paso. En esta época de necesidad, 7 valientes héroes se alzaron contra la amenaza. La batalla fue feroz, pero los héroes lograron imponerse, y la bestia fue aniquilada. Al matar a la bestia, los héroes recibieron el poder de la inmortalidad. Formaron un consejo de inmortales para gobernar sobre el pueblo e imponer orden, y de este modo evitar que una catástrofe de tal magnitud volviera a ocurrir. Pero a pesar de los poderosos que son los inmortales, son pocos. Por ello decidieron crear la Orden de Mediadores, para cumplir su voluntad y proteger al pueblo. Como portavoces de los inmortales, los mediadores ejercen la autoridad absoluta. Son a la vez juez, jurado y verdugo. Va, eso va a acabar mal, gente. Pero con el paso del tiempo, la Orden de los Mediadores se ha vuelto corrupta. Podría ser una amenaza tan funesta como la propia bestia antigua se cierna sobre... No sé qué ponía, teora o teoría o algo así. Salen muy rápido las letras, gente. Qué bonito, Creo que ponía la descripción que los escenarios estaban pintados a mano, Bien hecho, Nadine. Te has desenvuelto muy bien. Gracias, capitán. Aunque a mí no me parece que haya hecho tanto. La violencia no siempre es necesaria ni deseable. Tener habilidades de negociación es igual de importante para un mediador. Por supuesto, tienes razón, capitán. ¿Estás segura de que Reiner sabía que ahora nos teníamos que reunir, capitán? Sí, lo sabe, aunque conociendo a Reiner probablemente estará... ¿Has oído eso? No. Joder, está un poquito sorda, ¿no? Auxilio, por favor, que alguien me ayude. Parece salir de ese callejón de ahí adelante, vamos. Un maleante, gente. Hostia. Tremendo sablazo le ha metido, ¿no? Y esta porque se ha tirado al suelo. ¿Qué significa esto, señor? ¿Por qué motivo atacáis a un hombre desarmado? Explicado. Malditos testigos. Qué inoportunos. Tú, gánate el sueldo por una vez y deshazte de estos entrometidos. Pero bueno. Gellig. Derrota a Alphonse. Vale, ya nos van a explicar el combate así rapidito, Despliegue. En esta fase puedes decidir qué aliados se unen a la batalla. Puedes colocar personajes. Si en las casillas así, Ok. Controles. En todo momento se mostrará la parte inferior derecha de los controles. Vale, clic izquierdo confirmar, derecho cancelar. Durante la mayor parte del juego puedes pulsar el botón de ayuda. Vale. Vale, pues no tenemos más unidades, ¿o sí? Ah, sí, tenemos esta. Que esto es un mago. Ahí tenemos las estadísticas abajo izquierda. Ataque, defensa, inteligencia. Vale. Ah, pero que tengo más. Pero ¿y cómo cambio menú de tropas? En este menú puedes gestionar tus unidades y cambiar su equipamiento, clases, habilidades, etc. También tienes acceso a la creación. Puedes comprobar tus objetos, organizar tus unidades y mucho más. Habilidades. Magia sagrada. Dice, además de las habilidades normales que una unidad puede usar de su clase, puede elegir un set secundario de habilidades de cualquier otra clase a la que tenga acceso. Vale, esto es clásico, ¿no? Usarás automáticamente las dos habilidades pasivas que tu clase actual te proporciona. También puedes elegir estas dos pasivas y una contra de las que conoces. No tengas miedo de probar y crear unidades únicas que se acomoden a tu estilo de juego.
Vale, podemos acceder a arte de la guerra y a elementalismo. Puedes elegir pasiva opcional. No tienes pasiva sin usar que equipar ahora mismo. Vale, gente, a ver, me he metido aquí un poco sin querer, entre comillas. Vale, ¿cómo vuelvo aquí? Vale, pero no puedo colocar más. Vale, comienzo de la batalla, la T. Vamos a continuar, a ver. Por decreto legal de los mediadores te conmino a entrenar las armas y rendirte. Ahora. Ah, que tú eres mediador. Esto es aún más cansino de lo que esperaba. Quítame de encima esta plaga y te llevarás una buena comisión. Enseguida, Lord Alphonse. Como desees. Anadín, parece que estás a punto de librar tu primera batalla de verdad. Ah, que esta es la novatilla, ¿no? Sí, ya veo, estoy lista, capitán. Seguro que sí, pero ¿y si repasamos rápidamente las nociones básicas? El combate es por turnos, cada unidad tendrá un turno propio en el que podrá moverse o realizar una acción. ¿Vale? Una unidad puede moverse un número limitado de casillas, indicado por el alcance, que es esto aquí. El movimiento también se ve afectado por el terreno. Solo podrá moverse a casillas que encuentre dentro de su alcance vertical. Dentro de su alcance de movimiento vertical. La altura de una casilla se muestra en la esquina superior izquierda de la pantalla. Ah, vale, este 8-10, ¿no? Vale, o sea que también podremos escalar y demás. Una unidad puede realizar una única acción cada turno. Durante cada turno podrás ver una lista de todas sus acciones posibles. Las acciones incluyen cualquier cosa que no sea moverse, como atacar, usar una habilidad, abrir un cofre. Vale, o sea que abrir cofre también nos quita turno, Muy bien, ocupémonos de esta escoria. Vale, pone alcance 1, vertical 4. Vamos, que pega melee, ¿no? Habilidades de la clase mercenario. Estos luchadores dominan todos los artes de la guerra. Vale. Vale, restaura vida, elimina veneno. Vale, como veis te pone el escalado al lado de la habilidad, en la misma habilidad. Eso está genial, Causa ataque y aleja al objetivo. Vale. Magia sagrada. Todo tiene panacea. Elimina todos los efectos negativos. Vale. Nada, vamos a movernos. De primera nos ponemos aquí. Vale, y ahora usamos el... A ver, los PM no sé si se recuperan o no, la verdad. Vamos a darle un ataque salvaje de esto. 0,85 del daño. Ah, pero no hace el 100% del daño. Vale, vamos a hacer 18 puntos de daño. Vale, ganamos experiencia por golpe. Los ataques desde un costado que hacen más daño que los frontales. Los ataques de la retaguardia incluso más. Vale, lo típico. Podrás elegir hacia dónde queda mirando tu personaje. Vale. Hasta ahora bastante estándar, ¿no? Vale, nos movemos, nos ponemos aquí. Atacamos y reventamos a este pavo, ¿no? 23. Vale. Nada, nos quedamos aquí mirando de frente. Nos va a pillar el Franco. Vale, a ver qué puede hacer este. Es un mago. Lanzadores de hechizos que pueden acabar con grandes grupos de enemigos. Vale. Agua, fuego. Vale. Ahora tiene ataque físico, pero su ataque será bajísimo, supongo, ¿no? Vale, vamos a pegarle un fueguito. Ah, y pega en área. Y esto explota. 26. Ah, no, vale. Es que hace daño en área, Vale, pues terminamos. Bueno, bastante clásico, ¿no? El sistema por ahora. Al final es eso, parece un Final Fantasy Tactics, pero total, Vamos a cogerle el flanco aquí a este tío. Y lo reventamos, ¿no? Le hacemos focus y lo mandamos para casa. A ver, 22. Estaría bien poder... Ah, mira, le pillé la espalda. Vale, confirmamos. Le hacemos 34 por la espalda. 50% más. Vale, y ahora por ejemplo el de tipo agua. Vale, me tengo que mover primero.
Bueno, los controles me gustan, ¿eh? Son bastante intuitivos. El poder darle con los números del teclado. La animación me gusta también, la estética está bastante bien. Los dibujitos estos están currados, ¿eh? Le pillamos la espalda. No lo cargamos, ¿no? Vale, me rindo. Sabia decisión, aunque un poco tarde. Nada, mátalo. Puntos de habilidad, oro. Total para todos los participantes. Mapa completado. Bonificación. Hemos pillado un mazo y 2 aceites. Chicas, ahí estáis. ¿Qué pasa? Nadie me dijo que íbamos a una fiesta. Reiner, por fin, no nos teníamos que encontrar hace una hora. Nos habría venido bien tu ayuda contra estos matones. En fin, este caballero nos ha estado acompañando y ahora le vamos a demostrar nuestra gratitud proporcionándole una celda de lo más cómoda y acogedor. Para el trullo, gente. Esto tiene que ser una broma. ¿Acaso no sabes quién soy? Soy un Lord Alphonse, para ser exacto. Como miembro de la nobleza de este dominio te ordeno que me sueltes. Pero bueno. Primero asesinas a un hombre desarmado y luego intentas eliminar a los testigos de tu nefasto crimen. Y ahora te resistes a la legítima detención. Los privilegios de la nobleza también tienen sus límites. Enseguida lo aprenderás. Una media hora y encima cortita. Ya veo. Muy bien, prosigamos con la farsa si no hay más remedio. Llévame a la casa del gremio de los mediadores para que me juzguen. Uy. A mí que esto como siempre, gente. ¿Qué pasa? ¿Que además de cortita de repente eres tonta? El frío de la noche no me sienta bien. Date prisa y acompáñame a la casa del gremio, mozuela. Le meto con el martillo en la cabeza, gente, que... vamos. Reiner, he decidido tomar un pequeño desvío hacia Illuster. Entregaremos personalmente a este gentil hombre en la casa del gremio principal. Muy astuta, a ver cuánta influencia tiene este lord de pacotilla en Illuster. Sospecho que más bien poca. Reúne a los nuestros y ya todos los preparativos. Saldremos al alba. Estoy en ello. Ahora vamos a ponerte cómodo para el viaje. Es un escándalo, sencillamente un escándalo. Menos humo, que te amordazo. Y que sepas que nadie se molesta en lavar las mordazas después de que las use cada prisionero. Bueno, las conversaciones me gustan, ¿eh? Qué bonito mapa, ¿eh? Vayamos ahora mismo a Illuster. Estoy segura de que nuestro destacado huésped estará deseoso de que comience su juicio. No lo creo. Está lindo, ¿eh? El viaje podría ser peligroso. Deberíamos pasarnos por el gremio local de Gellig y contratar a más acompañantes por el camino. Un acompañante más nos ayudaría mucho. Vale, o sea que entramos aquí. Tienda y gremio. Vale. ¿Necesitas reclutar gente nueva? Cambiar de apariencia y reiniciar nivel. ¿Reiniciar nivel? ¿Qué significa esto? En esta pantalla puedes elegir un personaje y reiniciar su nivel a 1. Esto reiniciará sus estadísticas hasta el nivel 1 de su clase y mantendrá sus pH intactos. Vale, por si quieres volver a... La principal razón para hacer esto es si tratas de subir de nivel a un personaje con una combinación específica de clases para el crecimiento de sus estadísticas. Y tienes la sensación de que has metido la pata, exacto. Para corregir errores, gente. Vale. Pues me gusta... Me gusta que tenga esa opción, ¿eh? Reclutar, a ver. Puedes cambiar la apariencia de las unidades en esta sección. Usa la flecha izquierda en cualquier categoría para cambiar su valor. O selecciona la línea para ver la lista de posibles opciones. En la versión de juego para PC también podrás importar tu retrato. Vale, según el nivel nos cuesta más o menos. Bueno, pues ya que estamos nivel 2, ¿no? Mercenario. Un rufián, un clérigo, mago. Hombre, rufián no tenemos, ¿no? ¿O sí? A ver, me gustaría ver mi campamento. Cuando nuestro personaje ha acumulado suficientes pH para comprar una habilidad, se mostrará un icono. Eso es una flecha, supongo. Se mostrará sus pies. Si el icono se mueve, quiere decir que puedes aprender una nueva habilidad. Vale, por ejemplo esta, ¿no? Vale, tenemos mercenario clérigo, rufián, mercenario, mago y clérigo mago. Vale, tenemos algunos que están mezclados, ¿no? Vale, aquí tenemos varias pestañas. Uy, gente, me gusta demasiado lo que estoy viendo, ¿eh?
Me parece un Final Fantasy Tactics 2.0, A ver. Clasificar unidades. Aprender habilidades. Puedes aprender nuevas habilidades para las clases a las que tienes acceso. Necesitarás usar PH para aprender habilidades. Consigues PH para tu clase actual seleccionada, no para tu subclase. Vale. Al participar en combate, los personajes que no se unan al combate recibirán una pequeña parte de los PH. Además, todos conseguirán una pequeña cantidad de PH para las clases que están utilizando sus aliados gracias a la bonificación de aprendizaje indirecto. Eso no lo he entendido. Vale, tenemos aquí un tipo árbol. Ataque poderoso. Le podemos bajar el ataque al enemigo. Le podemos bajar la inteligencia. Vamos a ponerle esta, ¿no? Nivel 3 de mercenario. Has desbloqueado la clase caballero. Uf. Caballero. Estos campeones protegen a los débiles y son capaces de soportar hasta los golpes más poderosos. Los tanques, ¿no? Tenemos aquí un menú bastante grande, gente. Yo creo que aquí vamos a tener muchísimas posibilidades, A ver, establecer habilidades no me acaba a mí de quedar claro, Ah, estos son pasivas. Vale. O sea, tenemos acceso a todas las habilidades conocidas. No tenemos un número limitado. Nos obligan a reclutar a uno. Yo reclutaría un mercenario, supongo. Me da un poco igual el tema del aspecto y eso. Porque tiene una puta cabeza de lobo, ¿hola? ¿Quieres reclutar a este por 1000 de oro? Sí, venga. Vale. Podemos cambiarnos también las apariencias. Ok. Me gusta que nos haya dejado ya sueltos, Parece una tontería, pero... Por cierto, no he visto el tema del equipo. No me ha salido aquí. Aquí, equipamiento. Aquí puedes cambiar las piezas del equipo. Cada unidad tiene 6 ranuras disponibles, a menos que tengas habilidades especiales. Vale, puedes equipar un arma, una pieza, Vale, lo de siempre, ¿no? Vale, pues por ahora no vamos a gastarnos más dinero. No sabemos tampoco lo que... Vale, no podemos ir aquí directamente, así que vamos aquí. Me gusta, como digo, que nos hayan dejado explorar a nosotros, ¿sabes? Los menús y todo eso. Kairi, sí, me he dado cuenta. Esto está pintado a mano, gente. Mirad cómo están los trazos. ¿Qué pasa, capitán? Échate hacia atrás, Nadine. Bueno, nos estaban esperando, Los amigos del Lord Pocho este. Me han visto. Ah, bueno, los mediadores sois tan agudos como se dice. Uy, un perrete mutante, pero mucho más amistoso. Bien hallado, amigo. Te va en plan coleguita y es el ladrón del grupo, Si tienes algo que proponer, adelante. De lo contrario, hazte a un lado. Por supuesto, lo explico enseguida. Entregadme a ese gentilhombre que arrastráis tras vosotros, tras vuestros talones, y todos los demás podréis marcharos felices. Contentos y a salvo. Una idea espléndida. Silencio. Lo primero es estar a salvo. Esa es también mi filosofía, pero antes que nada dime, ¿qué quieres hacer con nuestro enjollado huésped? Tiene gracia que lo preguntes, por lo que veo últimamente apuesto a que los mediadores tampoco os importaría quedaros con un pedacito del botín, Vale, tenemos fama ya de corruptos, De acuerdo, allá va. Este ricachón nos pagará muy bien a cambio de su libertad. Entregádmelo y el 20% del pago será para vosotros, para que lo repartáis. Nadie tendrá por qué saber que un mediador ha participado en nuestra pequeña transacción. Yo me llevo lo que quiero, vosotros lleváis un pedisco, Todos son ventajas, ok. ¿Trato? No sé, Kairi, solo el 20%. Capitán. Ya basta. No tenemos tiempo para andar regateando con estos idiotas. Entiendo que lo dice de broma, ¿no? Cuanto a vosotros, intento de soborno, intimidación e interferencia en los asuntos de los mediadores. Delitos graves. Tipo colgado, mi contraoferta final. Indicad que aceptáis antes de que cambie de idea. No hemos tenido que topar con la única mediadora decente en 100 lenguas. A saltar, muchachos. Parece que hoy nos toca ganarnos el premio. Venga. A darnos de palos, ¿no? El cruce. Derrota a todos los enemigos. Venga. Vale. Y ahora lo que yo quiero saber es cómo cambio de... Ah, aquí lo pone. Vale. Vale, con la E vamos cambiando del aliado que desplegamos, ¿no? Bueno, podemos desplegarlos a todos, así que no vamos a comer mucho la cabeza. Me sorprende que no haya arqueros todavía. Lo típico es que te pongan ahí
un arquerito, ¿no? Un arquero, un mago y un guerrero. Navegación libre. Esto, vale. No podemos hacer zoom hacia atrás. Este supongo que no tiene mucha defensa, ¿no? 87. Bueno, tiene bastante, ¿eh? Ah, vale. Aquí podemos ver dónde se mueven todos, ¿no? Vale. Este es el rango de movimiento de los enemigos, ¿eh? Y si clico en uno me dice de dónde se mueve. Ok. Vale, que haces un poco los controles, gente, perdonad. Vale, nos vamos a ir acercando tranquilamente. Este juego, la verdad que para una Switch estaría bastante fresco, ¿eh? ¿Qué tal si te recuerdo brevemente cómo funcionan los objetos? Dejadme mirar un momento, gente, a ver si este juego está para Switch. Vale, pues sí que lo tenéis para Switch, lo tenéis incluso para la Play 4, ¿vale? Yo lo he pillado con un descuento bastante tocho en Steam, así que ya me quedaré aquí, pero si os mola, yo recomiendo que juguéis en una Switch o en una Play, la verdad. Lo que sí he hecho es enchufar el mando, ¿vale? De la Xbox, que me funciona. Vale, dice, durante el combate cualquier personaje puede usar los objetos, simplemente seleccionando la orden objetos. Verás que los objetos tienen un contador a su lado. Ese contador mostrará el número máximo que puede usarse en una batalla y se comparte con el resto del equipo. Hostia, estamos limitados, ¿eh? Al comienzo de cada batalla el contador de objetos se recargará de nuevo hasta el número máximo, totalmente gratis. Pero tengo que tener los objetos comprados, ¿no? Quiero decir, gasto 2, pero tengo más de 2. Supongo, ¿no? Vale, vale. A ver, no me puedo mover. Ah, vale, con esto. Pues el juego me está molando, ¿eh? Es el tipo de juego que si tiene una buena historia y demás, puede ser interesante, ¿eh? Omitiré algunas partes así más aburridillas, porque voy a jugar bastante rato a este juego, yo creo. Kairi, ¿te has fijado en esa trampilla tan grande? Me parece que van a tener refuerzos esperando ahí abajo. Cuidado, Bien visto, si uno de nosotros se pone justo encima se quedará cerrada y no aparecerán nuevos enemigos. Si me pongo aquí en la espalda seguramente los perros estos me rodeen, ¿vale? Así que me voy a poner aquí. Vamos a ver qué técnica tiene este tío. Golpe bajo. Tiene 60 probabilidades de ceguera. Cuenta con un ataque normal y isolar el elemento y los efectos negativos del arma equipada. Robar oro. Trata de robar oro del objetivo. Vale, pues vamos a intentar cegarlo, ¿no? Damn. Toma, cegadito, Vale, confirmamos. Uy, cómo salta. Vale. ¿Nos podemos meter con esta ahí en medio de todos? No llegamos, Esto se lo voy a dejar. Aquí voy a tirar un hechizo, Voy a rodear con este abajo y con este me voy a poner aquí, ¿vale? Vale, ya lo tenemos debilitado, así que vamos simplemente a pegarle. Me gusta que las habilidades tampoco sean hago más daño y por eso la uso, ¿sabes? Vale, pues lo dicho, con esta me voy a mover aquí y le voy a meter aquí tremendo fogonazo, Tiene menos resistencia al fuego. Vale, pues entonces una bolita de fuego, ¿no? Espinas, cuidado. Oh, me ha cogido ahí la espalda. Nos ha empujado y le ha hecho daño a los dos. Joder, se ha movido antes que nosotros. Vale, si yo me pongo aquí... Aleja el objetivo. Entiendo que si le pego a este, le va a dar al otro, ¿no? Le mete 40, Sí, exacto, vale.
Veis, pero ahora se ha puesto lo de las espinas. Supongo que nos hará daño ahora si le volvemos a pegar, ¿no? Vale, vamos a centrarnos en estos de aquí. Ah, no llego, vale. Vale, voy a echar hacia atrás, vale, vale. Y le llego a estos dos. Ah, tampoco, Qué putada, Pues nada, vamos a pegarle a este porque le hacemos el 50 más por ciento 50 de daño más. Vale, está ya tocadito, las espinas son a distancia. Uf, esa está ahí un poco vendida, Los personajes tienen bastante vida, Bueno, ahora que digo eso, este está tocadísimo, Pues vamos a tirarnos una pocioncita, ¿no? Porque no sé si esto me gasta el turno. Nos podemos mover, vale. Vamos a salir un poco de aquí, de esta situación peligrosa, ¿no? Vale, con esta... Le puedo coger aquí la espalda. También puedo matar al perrete ese de arriba. Vale, después va a ir el mago. Vale, con el mago voy a pegar aquí en la cruz esta. Así que me voy a poner aquí detrás, ¿vale? Le cogemos aquí la espalda a esta señorita o señorito. Vale, todavía tiene ceguera. Tenía ceguera durante 2 turnos. Vale, y con este... Puedo pegar y moverme, ¿no? Juraría que sí. Vale, pues vamos a darle un putiazo a este. Y ahora me muevo, ¿vale? Y bloqueamos aquí el sótano este. Y ahora con este nos alejamos un poquito. Aquí yo creo que está bien. Fuego, aquí. Más 25 de experiencia, Vale. Se nota, yo creo que el tema de la dificultad veterano, No está siendo imposible, pero no es fácil tampoco, Vale, este está tocadillo, tiene 25. Vamos a ver si lo podemos matar. Y si no, deshacemos movimiento. Vale, sí, me lo cargo. Venga, listo. Sube de nivel. Vale, perfecto. Supongo que la subida de nivel nos da estadística. Vale, tenemos aquella allí que está tocada. Pero voy a aprovechar el más 50 de daño contra el perrete, 31, lo matamos, Aceite de mordedura de serpiente. Todavía no sabemos para qué es eso. Nos podemos ir acercando por aquí, por esta zona. Le cogemos aquí la espalda a esta. Vale, vamos a intentar meterle la ceguera. Ah, no la tengo, Vale, pues cambio de planes. La voy a alejar, ¿vale? La voy a alejar porque tengo a esta tía aquí bastante tocada. Está un golpe. A ver si así alejándola. Bueno, puedo bloquearle el paso incluso. Lo voy a poner aquí delante. Vale, aquí podemos atacar aquí. Vale. Navegación libre. Vamos a ver. Exacto, vale. No me llega. Quería asegurarme para si no moverme. Vale, con esta nos podemos poner por aquí, yo creo, detrás de este. ¿Me hará 34? No creo, ¿no? Basta, tampoco le llego, 1 de inteligencia al objetivo. Vale, pues me curo a mí mismo. Más 30. Sube de nivel. Sube de nivel el enemigo. Interesante. Y aquí le damos con todo. Le damos con el rufián por la espalda. 21. No pega demasiado, Por lo general a mí los rufianes estos, salvo que tengan una buena cantidad de daño, no me suelen gustar, Y este parece que no lo tiene.
Y con este ya lo terminamos de rodear. Lo dejamos a 1 de vida, pero bueno. Vale, como no ha atacado, parece que recupera el turno antes, ¿eh? Vale, pues vamos a intentar matarlo. La primera victoria. Como veis, yo creo que la dificultad está bien, ¿eh? Ballesta pesada. Esto antes era una posada. Pues bastante enana, ¿no? Y bastante próspera, si lo recuerdo bien. Se incendió un ataque de merodeadores el año pasado. Y no había mediadores cerca para evitarlo. Te refieres a lo que dice esa comadreja sobre mediadores que aceptan sobornos. No más que un intento a la desesperada de engatusarnos para no pelear. No me creo ni una palabra. Y sin embargo aquí estamos, llevando a rastras a este noble presumido porque no acabamos de fiarnos de la clase del gremio local. Esta parada ya ha durado lo suficiente. Tenemos que seguir avanzando si queremos llegar a Illuster antes de que caiga la noche. Me aseguraré de que todo el mundo esté listo. De vez en cuando aparecerá un nodo en el mapa señalado con un símbolo de interrogación, indicando que hay disponible un evento de personaje opcional. Selecciona el nodo y elige evento en el menú para verlo. Ten en cuenta que algunos eventos son temporales y desaparecerán a medida que progrese. Vale. Vamos a ver el evento. Supongo que nos contará un poco de su historia, etc. ¿Cómo puede alguien tan rico y privilegiado como tú rebajarse al nivel de un asesino? Si aquel hombre te hizo algo malo, estoy seguro de que en el tribunal habrían estado encantados de dirimir la cuestión. Dirimir. Tremenda palabra, ¿no? La administración de justicia por parte del tribunal es muy cara. Lenta para mi gusto. Prefiere matar a la gente, ¿sabes? No lo entiendo, dice. Pregúntame si estoy sorprendido. ¿Pero qué es lo que te hizo? Digamos que se apartó de la senda que le había labrado el destino. Sigo sin... Igual que un par de chiquillas que conozco, se inmiscuyó en asuntos que le quedaban grandes. Y poco después pagó el precio correspondiente. Encima nos está amenazando, gente. Le meto el martillazo contra la roca esa. Pues quizá un día te apetezca explicarme cómo un lord tan poderoso acabó siendo prisionero de un par de chiquillas. Damn. Me gustan los diálogos. Me parece que no es el típico diálogo de RPG de fantasía. Todo happy, todo guay, ¿sabes? ¿Por qué no le has dedicado el papeleo a Nadine? Para eso sirven los capitanes en práctica. A Nadine necesita un descanso. Ah, pero que a Nadine es capitán ya. El viaje hasta aquí ha sido mucho más duro de lo que cabría esperar que soportar a alguien que está aprendiendo. Y este paquete en particular me apetece entregarlo yo personalmente. Ja. Me había medio imaginado que ese era el motivo. Vamos a ver si se logra escapar o no. A ver si son tan corruptos como no. Te prometo que te arrepentirás de todo este tinglado, mozuela. Y antes de lo que crees. El tío no cesa, ¿eh? Tú, echa a andar. He de decir que aún se le ve sorprendentemente seguro de sí mismo. Su arrogancia corta la respiración, es cierto, pero ya no es nada de lo que tengamos que preocuparnos. Ve adelantándote, Reiner. Yo presentaré los cargos. Me disculpa, capitán, pero eso tendrá que esperar. Los inmortales han convocado una sesión del consejo y han ordenado que acudan todos los capitanes que se encuentran en la ciudad. Septimus. Tengo entendido que traes nuevas de algún tipo, ¿no es así, Primus? Pues adelante. Ya que no queda más remedio. Como todo el mundo sabe, aunque todos y cada uno de los miembros del consejo ostentamos el título de inmortales, en realidad no vivimos tanto tiempo. Entonces no son inmortales. De vez en cuando a lo largo de nuestro reinado uno de nosotros se ve reemplazado por un joven prodigio. El nuevo inmortal conserva el título de su predecesor y adopta sus colores. Y sin embargo, es un inmortal totalmente nuevo. Ese momento me ha llegado a mí ahora. Joder, la gente afectadísima, ¿no? Esto se anima, dice. Como todo el mundo sabe, yo soy el inmortal más viejo, junto con Quintus. Estuve presente el día que acabamos con la antigua bestia. Vale, o sea que la antigua bestia no hace tanto tiempo que la mataron, ¿eh? Redacté personalmente las actas fundacionales del consejo. A lo que quiero llegar es a esto. Ha sido un viaje muy largo, gratificante, pero también agotador, así que ha llegado la hora de retirarme. Indudablemente nuestros capitanes mediadores de confianza estarán deseosos de escuchar lo siguiente. Quintus, ¿tendrías la bondad de hacer los honores? ¿Yo? Sí, claro, Primus. ¿A quién van a nombrar inmortal? Dado que esta situación solo tiene lugar aproximadamente una vez cada 100 años, a la mayoría os resultará misteriosa. Cuando llega el momento de un inmortal, su sustituto se selecciona mediante un método denominado peregrinaje del elegido.
Cada inmortal elige un candidato al que marcar. Los detalles del peregrinaje se le explican al elegido, pero como para vosotros no tiene relevancia, no perderé el tiempo con ello. No obstante, lo que sí debería interesar mucho a los mediadores es saber que cada elegido es un candidato a inmortal y como tal no está sometida a ninguna ley mientras dure su peregrinaje. No me jodas. Podéis prestarle ayuda si os lo solicita, pero por lo demás no deberéis interferir en sus asuntos. Creo que eso es todo. Se han acabado ya los anuncios de sorpresas por hoy, Primus. Excelente. Capitanes, podéis retiraros. ¿Pero quiénes son los candidatos? ¿No nos lo van a decir? Primus es tan viejo como el propio consejo. Se me va a hacer raro ver a otra persona ostentarse un título. Hostia, ¿qué bicho es ese? Es como una tortuga extraña, ¿no? Supongo que a todos les llega el día, y él es el que más tiempo lleva. Aunque se le ve sorprendentemente apto, especialmente comparado con Quintus. Bueno, pronto tendremos muchas otras cosas de las que preocuparnos. Por lo que he oído sobre el peregrinaje de los elegidos, el caos siempre les va pisando los talones. Joder, es que si tienen inmunidad, no veas, ¿no? Un momento, ¿qué pasa aquí? ¡Ojo! Ha salido a tomar el aire Alphonse. Tiene marcas en la cara, gente. Pues creo que no te va a sentar bien. Vaya, vaya. La mozuela entrometida y su gorila a sueldo. Venís a despedirme. Venimos a mandarte despedido de vuelta a tu celda. Tienes las marcas del peregrino, gente. No me lo creo. Que uno de los inmortales te ha escogido a ti para que seas elegido. Eres más aguda de lo que parece, lo admito. Pero bueno, ¿y eso? Pero así es, solo los mejores entre los mejores son seleccionados como candidatos para el rango de inmortal. Es natural que mi nombre haya acabado al principio de esa lista. Ahora, si me disculpáis, he de apresurarme en mi peregrinaje hacia Sentina, y de ahí a mi inminente ascenso a la condición de deidad. ¿Vamos a dejarle marchar así? Ya has oído la resolución del consejo. Ahora está por encima de la ley. Es intocable. ¿Pero y eso, gente? O sea, ¿ya lo conocía de antes o qué? No me puedo creer que a él lo haya elegido el consejo. Necesito un tiempo para pensar sobre esto. El consejo este está corruptísimo, ¿eh? Corre la voz. Mañana partimos al alba hacia Sentina. Tengo la sensación de que algún que otro problema nos encontrará por el camino. Pues tremendo giro de los acontecimientos, ¿no, gente? Deberíamos visitar la tienda antes de partir. Claramente nos vendría bien mejorar parte de nuestro equipo. Vale. Bueno, yo creo que voy a dejar el vídeo por aquí, gente. Creo que al final es unas primeras impresiones. Habéis visto el contexto del juego, cuáles son las mecánicas. Parece que va a tener bastante profundidad en cuanto a clases, equipos y demás que vas a poder hacerte. A mí la verdad que me está gustando, le voy a seguir echando horas, eso seguro. Y la historia me parece bastante adulta, tanto los diálogos como la trama en sí. No es la típica de, bueno, vete a derrotar al Señor Oscuro y ya eres el héroe del planeta antes de empezar y demás, ¿sabéis? Entonces me parece bastante interesante. Yo, como por lo menos hasta ahora, os lo recomiendo, me está gustando. Y nada, si os ha gustado el vídeo, si os ha parecido interesante el juego, ya sabéis, apoyad ahí con un buen like y nos vemos en siguientes vídeos, gente. Un saludo.